Bueno, vamos a empezar este video. La vez pasada vimos o explicamos que necesitaba hacer un conjunto para hacer Jordan medible. Y bueno, vamos a ver una versión más ligera de esa caracterización para los conjuntos que son Jordan medibles, pero que su medida de Jordan es 0, ¿no? Entonces, sea A un subconjunto de Rn acotado. Entonces vamos a decir A es Jordan medible y su medida de Jordan es 0, sí, solo sí, para toda epsilon mayor que 0, existen R1 hasta RK rectángulos tales que inciso A está contenido en R1 unión hasta RK. B, la suma desde que I es igual con 1 hasta K de la medida de los RIs es menor que epsilon, ¿no? Entonces, lo único que diría, bueno, este teorema pues es claro, porque lo que te dice es si A lo puedes cubrir con, pensando en R2, ¿no? Con poquita área y cada vez menos área, pues como que el área de A debe ser 0, ¿no? Entonces, en ese sentido va. Acuérdense que cuando queríamos ver que un conjunto era Jordan medible, se reduce a ver que su medida, la medida de Jordan de la frontera es 0 y que la frontera es Jordan medible. Entonces, el caso de medida de Jordan 0, lo que cambia es que aquí no usamos frontera, ¿no? Entonces, la versión queda un poquito más reducida. Y intuitiva así es porque pues lo que nos dice es que pues si yo puedo encapsular A con poquita área y cada vez menos, entonces pues sí, el área o la medida de Jordan debería ser 0, ¿no? Igualmente si lo pensamos en R3 o en la dimensión que sea, por ejemplo en R3 sería si el volumen de A, si puede encapsular A en poquito volumen, pues como que su volumen debe de ser 0. Y ya sabemos que la medida de Jordan calcula área, volumen, dependiendo en qué dimensión estemos, ¿no? Entonces, sí debe de ser claro este teorema y lo que vamos a hacer va a ser demostrarlo, ¿no? Entonces, prueba. Vamos a hacer la implicación hacia acá. Entonces, aquí supongamos que directamente voy a poner que la medida de Jordan de A es 0, ¿no? Entonces, esto implica que existe R, subconjunto de Rn, rectángulo, tal que la integral sobre este rectángulo de la función característica, pues es 0, ¿no? Entonces, específicamente me voy a fijar en la integral superior, ¿no? Entonces, la integral superior de la característica, pues es 0, ¿no? Bueno, ya sabemos, o sea, es igual a la integral completa, pero pues en este caso la voy a ocupar así. ¿Por qué? Porque este es un ínfimo, ¿no? Entonces, acuérdense, este es un ínfimo. Cuando yo un ínfimo me voy un poquito más hacia acá, puedo encontrar un elemento del conjunto que es más pequeño, ¿se acuerdan? Entonces, esto lo que implica es que existe pi partición de R del rectángulo, tal que, fíjense, el ínfimo pues es lo más chico, ¿no? Entonces la integral inferior pues la dejamos acá. Este es más chiquito que el elemento, que en este caso es una suma superior. Aquí no es F, aquí es XA, nada más que es la manía, ¿no? Ya de poner la F siempre. Entonces la suma superior de XA con respecto a la partición, y esto es estrictamente menor a el ínfimo más una cantidad positiva. De hecho, me faltó aquí poner sea epsilon mayor que 0, ¿no? ¿Por qué razón? Porque lo que voy a demostrar es que para toda epsilon existe una cantidad finita de rectángulos que hacen esto, ¿no? Entonces, pues si sustituyo la integral en este caso vale 0, ¿no? Entonces, como la integral vale 0, esta desigualdad se reduce a decir 0 menor o igual a la integral, a la suma superior de la característica de A con la partición menor que epsilon, ¿no? Porque pues esta parte pues no cuenta, ¿no?
Y ahora la suma superior, pues en realidad de XA con respecto a pi, en realidad es la suma desde que K es igual con 1, desde que I. Bueno, desde que, déjenme pensar, desde que me conviene. Necesito quedarme con las medidas nada más, ¿no? Entonces, sería desde la suma, desde que J es igual a 1 hasta, vamos a ponerle L de M grande J, ¿no? M grande J multiplicada por la medida de los RJ, ¿no? Y esto es menor que epsilon. Pero acuérdense que esta función es 1 o 0. O sea, acuérdense que la XA es una función que vale 1 si X está en A y 0 si X no está en A. Entonces es una función muy peculiar. Entonces, estas medidas son positivas. Entonces, para que este valor cuente, este debe de ser 1, ¿no? Si este fuera 0, entonces ese no cuenta. Y ese solamente es 0 cuando el rectángulo no tiene ningún punto de A, porque entonces todo vale 0. Pero si tiene algún punto de A, pues entonces esto vale 1. Entonces esto es la suma en realidad de los RJs que intersectan A, ¿no? Y este se vuelve 1, entonces es por la medida de los RJs, ¿no? Y entonces, pues aquí tenía L, aquí tengo menos, ¿no? Tengo menos rectángulos, pero a final de cuentas sigue siendo una cantidad finita de rectángulos, ¿no? Entonces, si hago si renombro así, podría renombrar al conjunto de los RJs, ¿no? Tales que RJ intersección A es diferente del vacío. Este se puede reescribir como, y si quieren a estos rectángulos, ¿no? Pónganle una estrella para que se diferencien de los que vamos a poner aquí. Y estos rectángulos, pues los puedo yo reescribir, ¿no? Como una cantidad finita de rectángulos, R1 hasta RK, ¿no? ¿Sale? ¿Por qué? Porque pues, son una cantidad finita de rectángulos al final, los que cumplen eso, ¿no? Entonces, pues, pues fíjense, la primera es la suma desde que I es igual con 1 hasta acá de la medida de los RIs, pues este es menor, de hecho es igual, ¿no? Porque los R asterisco J indexados aquí pues son exactamente los mismos. Entonces, esto es lo mismo que la suma de RJ intersección A por la medida de los RJ asterisco, ¿no? Y esto es menor que epsilon. Entonces ya, aquí tengo que la suma desde que I es igual con 1 hasta acá de la medida de los RIs, pues es menor que epsilon, ¿no? Que es lo que quería hacer, acuérdense, que dada una epsilon, lo que quería hacer era construir una cantidad finita de rectángulos que sus medidas sean pequeñas, ¿no? Ahora, ¿que contienen A? Pues sí, porque al final me estoy fijando en todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice sea X que pertenece a, ¿no? Entonces, esto implica como, bueno, como aparte sabemos que A está contenido en el rectángulo, esto implica que pues X está en el rectángulo, ¿no? Y esto implica que X está en un R estrella J para alguna J que pertenece a, pues desde 1 hasta L, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues en realidad esa es una partición los RJ estrellas son una partición del original, entonces pues tiene que estar en alguno de ellos. Entonces esto implica que X está en el A, intersección del RJ estrella, y esto pues en particular es no vacío porque el X está en esa parte, ¿no? Entonces, el RJ estrella, pues es uno de estos, ¿no? Y como lo reescribimos de esta manera, pues esto implica que existe un K, un I, ¿no? Que es el índice que usamos acá. Existe un I que pertenece de 1 hasta acá, tal que, pues el X está en este caso en el RI. ¿Por qué? Porque pues aquí nada más lo que hice fue renombrarlos, ¿no? Pero realmente los RJs estrellas son los mismos que los R1 hasta los RKs, ¿no? Nada más que pues no están ni ordenados ni nada, nada más están ahí. Entonces este es uno de ellos. Entonces esto implica que X está en la unión desde que I es igual con 1 hasta acá de los RIs, ¿no? Y que eso es lo que necesitaba. Un poquito de notación, pero realmente esa es la demostración, ¿no? De que si tienes medida de Jordan 0, entonces puede ser cubierto por una cantidad finita de rectángulos que tengan medida pequeña, ¿no? Y el otro tiene unos pequeños tecnicismos, pero ahorita los
los decimos. Entonces aquí supongamos, estamos suponiendo que A está contenido en R1 unión hasta RK, ¿no? Y además, que la suma desde que I es igual con 1 hasta acá de la medida de los RIs, pues es menor que epsilon, ¿no? De hecho, esto es para toda epsilon mayor que 0, ¿no? Entonces, partiendo de eso, ¿cómo vamos a demostrar que déjenme pensar, ¿qué vamos a demostrar que A es Jordan medible, ¿no? Entonces, ahorita les digo cómo se hace eso.